Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de taller de lectura y redacción. El día de hoy pues vamos a trabajar en una reunión en la que brevemente explicaré algunos contenidos fundamentales de nuestro módulo y al finalizar vamos a dejar un tiempo para aclarar dudas. Aquí tenemos el plan de la videoconferencia de este día. En primer lugar, pues vamos a dar una introducción al ensayo. Vamos a revisar el proceso de escritura con cada una de sus etapas y vamos a corroborar, sí, a dar un repaso acerca de cuáles serían las características de las citas y de las referencias. También vamos a revisar las citas textuales, las citas parafraseadas, las citas parentéticas, que serían todos los tipos de citas que podemos encontrar en APA. Aquí tenemos en primer lugar una definición de ensayo. De acuerdo a la Real Academia Española, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector. El ensayo trata un tema controversial. Aquí tenemos un ejemplo de temas controversiales, es decir, en donde hay diferentes opiniones o posturas al respecto. Alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, el graffiti, arte o vandalismo, y lo dejamos como pregunta. Las quinceañeras, tradición o despilfarro, y también está como pregunta. Entonces, aquí cada quien toma su propia opinión, su propia postura. Vamos a encontrar que hay personas a favor, hay personas en contra, y pues cada uno va a dar sus propios argumentos. Dentro del proceso de escritura encontramos diferentes etapas. Está la etapa de preescritura, la etapa de escritura y de posescritura. En una etapa de preescritura es cuando nosotros apenas estamos reuniendo materiales para poder leer acerca del tema del cual vamos a escribir. Es más sencillo proceder a la delimitación del tema central cuando nosotros ya realizamos una primera lectura de estos materiales. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación del tema. Está, por ejemplo, esta parte de educación. Educación, pues sería un tema que es muy extenso. Tendríamos que volverlo, pues, un tanto más concreto. Para ello, pues, voy a vincular con algunos subtemas. Por ejemplo, de educación, me gusta el tema de acoso escolar. Entonces, podría vincular el acoso escolar con educación emocional, que también me interesa, y entonces puedo hablar acerca del acoso escolar en nivel secundaria y educación emocional. Encontramos que, pues, todavía podría ser un tanto más concreta y decir que la educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en nivel secundaria sería el tema que yo voy a escribir, y todavía puedo ser mucho más precisa y decir que la educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en segundo año de secundaria sería el texto que yo voy a escribir, ¿no? Entonces pasamos de un texto que es muy general, por ejemplo, el de educación. Yo podría pasarme pues casi toda una vida tratando de terminar un texto tan grande, porque educación tiene una serie de temas y de subtemas pues diversos, y paso de este tema general a un tema mucho más concreto cuando empiezo a colocar otro tipo de subtemas, cuando empiezo a describir un contexto en específico o unos sujetos muestra en específico, ¿no? En este caso, en nivel secundaria, los alumnos o educandos de secundaria, pues serían precisamente, los sujetos muestra de la investigación. Entonces, así pasamos de un tema muy general a un tema mucho más específico. Ya que tengo esto en mente,
pues puedo pasarlo dentro de un esquema de trabajo. Un esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información y suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. De hecho, este esquema después se convierte en el índice de nuestro trabajo y por lo tanto, pues ahí podemos encontrar esta característica de la importancia de la elaboración de un esquema. Un esquema de trabajo previo, pues me ayuda a organizar mis ideas. Si todavía no estoy muy segura acerca de qué temas o subtemas voy a colocar dentro de un texto escrito, pues podría ir haciendo mi esquema, incluso como una estrategia didáctica, podría enseñársela al asesor, al docente que me está pidiendo el trabajo, y a partir de ello, pues puedo obtener más ideas acerca de si es correcta la estructura del trabajo que me están pidiendo. Así podría ir más a la segura en cuanto a la elaboración del trabajo escrito. Entonces, aquí estaría un ejemplo de cómo se podría hacer. Voy a colocar enumerados cada uno de los temas y subtemas. Nos podemos dar cuenta de que cada uno de los subtemas pues está en conjunto con con los demás temas. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos e ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. Hay que hacer una lectura minuciosa. La lectura crítica implica la reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que no sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que se está leyendo, empleando diversas señales, subrayando, utilizando varios colores, llave marginal, corchetes, flechas para llamar la atención sobre ciertas ideas. Aquí tenemos las partes del ensayo. El ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Estaría la introducción, que indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. El desarrollo, que contiene la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión, y la conclusión, que permite confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y permite que el autor amplíe el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Las características del ensayo argumentativo es que en el ensayo persuasivo o argumentativo tienes que persuadir, es decir, tienes que convencer al lector sobre tu punto de vista relacionado con una pregunta. Debes de presentar ideas a favor y en contra. Debes de dar ejemplos convincentes que apoyen tus ideas y los fundamentos se sacan de las fuentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, sí, de la estructura de un ensayo. Lo podremos comparar con una hamburguesa. Entonces, en la tapita de arriba, pues estaría la introducción, ¿no? Por lo regular, cuando yo elaboro un texto escrito, no sé si ustedes sabían que, cuando hablamos de la introducción, se elabora hasta el final, porque cuando ya tienes una idea clara de cuál es la estructura, de cuáles son las partes del trabajo, es cuando se recomienda hacer la introducción. Entonces, la introducción, aunque va al principio, lo vamos a hacer hasta el final. Después tenemos los párrafos intermedios. Después de los párrafos intermedios estaría la conclusión, y si se trata de un texto académico, pues obviamente después de la conclusión, pues tenemos las referencias, y justo en los párrafos intermedios, pues vamos a tener una serie de citas, sí, vinculadas con cada una de las citas en APA que podemos colocar como citas textuales, citas parentéticas, etcétera. Las partes del ensayo, pues serían nuevamente la introducción,
La introducción es el primer párrafo de un ensayo. Si hablamos de un texto breve, pues el primer párrafo de nuestro ensayo sería precisamente esta parte en donde se empieza hablando del tema en general. Al final de la introducción se escribe la tesis, que sería esta hipótesis o afirmación que se está tratando de defender a lo largo de todo el ensayo. La tesis o hipótesis o esta afirmación es la respuesta a una pregunta central. La tesis o afirmación va siempre al final de la introducción y debemos de dar por lo menos 2 razones en la tesis para desarrollarlas después en los párrafos centrales. Está el desarrollo. Los párrafos de desarrollo tienen que comenzar siempre con una frase temática. Las frases temáticas son las razones que vas dando para tu tesis o afirmación que vas a defender. Hay que dar argumentos para apoyar nuestras opiniones. La conclusión sería el párrafo final del ensayo. En la conclusión resumimos las ideas o podemos hacer una llamada a la acción o podemos sugerir algunas soluciones extra. Está la etapa de posescritura. Recordar que dentro de esta etapa nosotros vamos a hacer una revisión de los borradores que vamos haciendo. Hay personas que necesitan un borrador, otras personas 2, 3, etcétera, dependiendo de cuál es su experiencia en el ámbito de redacción académica. Encontramos que dentro de la etapa de posescritura se verifican errores ortográficos, se revisan los signos de puntuación, las grafías, si no existen muletillas, si los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas. También recordar que la calidad de las imágenes, de los gráficos, pues también es importante. Si el texto da lo que el título promete, si está correcta la estructura del ensayo, es decir, si tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. Revisen en internet lista de conectores y se van a dar cuenta de que hay una gran cantidad de conectores que podemos ir utilizando e intercambiando dentro del texto escrito. En ocasiones únicamente nos casamos con un único conector y nuestro texto pues está lleno de muletillas. Si nos gusta mucho, sin embargo, pues por lo regular vamos a estar llenando todo nuestro texto de sin embargo, cuando pues hay una gran cantidad de conectores que podemos utilizar, no obstante, pero este, a pesar de, etcétera, que nos pueden ayudar a darle una unión a las ideas y que nos pueden ayudar también a darle una diversidad al texto. Entonces, vamos a revisar si existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene la atención del lector, porque también es una buena idea que el texto entretenga al lector. Si estamos hablando de un texto académico, pues obviamente debo de colocar referencias en APA. Estas referencias pues me indican de dónde se sacó esa cita, esa frase o esa idea que estoy utilizando dentro del texto escrito. Las referencias, o en primer lugar, ¿qué es APA? APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Recordar que las referencias se colocan al final del texto escrito. Vamos a colocarlas pues ordenadas por medio del apellido paterno del autor. Aquí tenemos un ejemplo de los datos que lleva una referencia cuando nuestra fuente es un libro. Los datos que debo de colocar pues sería el apellido paterno del autor, que en este caso es Casani, después coma, la inicial de su primer nombre, como se llama Daniel, por eso escribo de punto, el año de publicación entre paréntesis, el título del libro. En este caso, pues nos vamos a dar cuenta de que sería describir el escribir
y lo vamos a colocar en cursivas y después el nombre de la editorial. Si tuviera otros datos, como por ejemplo el número de edición, se coloca a partir de la segunda edición y el número de volumen, pues vamos a colocarlo después del título del libro entre paréntesis. Un dato que ya se eliminó dentro de la séptima edición de APA sería el lugar de publicación. Este dato ya no se coloca dentro de la séptima edición. Un documento en línea, pues voy a indicar el apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, el año de publicación o la fecha de revisión, el título del trabajo. En este caso, como se trata de una revista, voy a colocar el nombre de la revista en cursivas. Por lo tanto, se trata de un dato que es importante y lo voy a colocar, por lo tanto, en cursivas. También voy a colocar el número de la revista entre paréntesis, lo que sería la base de datos que se llama Dialnet, que pertenece a la Universidad de La Rioja en España, y al final la URL. Las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo apellido es Aguilar, lo coloco al inicio de la lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloca hasta el final de la lista de referencias. Si yo coloqué una serie de referencias es porque indiqué dentro del desarrollo del texto escrito una serie de citas, de frases que fui citando o fragmentos que fui citando dentro del texto. Las citas o frases me ayudan a poder, pues, argumentar, sí, a poder respaldar la información que estoy señalando dentro del texto escrito. Si estoy, por ejemplo, colocando una opinión acerca de algún tema, pues necesito colocar alguna especie de respaldo, de opinión de experto en el tema, de resultado de investigación, de dato estadístico que me permita, pues, corroborar esta información. Estaría en este caso la cita textual corta, que tiene unas 40 palabras, no tiene más de 4 renglones. Se va a colocar en primer lugar el apellido paterno del autor, el año de publicación, y voy a colocar entre comillas dobles la frase o idea que estoy citando. Al final indico el número de página o el número de párrafo de donde se sacó esa información. Recuerden que P punto se refiere a página en singular y PP punto se refiere a páginas en plural. Par se refiere a párrafo. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Aquí voy a estar indicando el apellido paterno del autor, después el año de publicación, 2 puntos y aparte, dejo un espacio o sangría y empiezo a anotar la frase o el fragmento que yo voy a citar dentro del texto. Entonces aquí empiezo a anotar como tal, sí, este fragmento o idea. Como se trata de una cita textual, pues no la voy a cambiar, simplemente voy a dejar tal cual la información, no voy a cambiar ni ninguna letra, ningún punto, etcétera, sino que lo voy a dejar tal cual y al final voy a indicar la página o páginas en donde estaba esta información. Algo importante es que por lo regular cuando yo utilizo una cita, pues voy a indicar una oración introductoria antes de la cita, como en este ejemplo, y al final pues se coloca también una especie de explicación de esta cita. Por lo tanto, aquellos textos en los cuales pues únicamente van colocando una cita detrás de otra, pues no sería tan recomendable, sino que más bien debemos de colocar, sí, una especie de oración introductoria u oraciones posteriores que estén explicando la información. Está la cita parafraseada, que es cuando yo la explico con mis propias palabras. En este caso, pues voy a indicar nuevamente el apellido paterno del autor y el año de publicación,
y empiezo a parafrasear la información, es decir, la empiezo a explicar con mis propias palabras. En este caso anoté la página, pero también se puede dar el caso de que yo esté parafraseando toda la información de un libro y en este caso, pues no tendría que colocar el número de página. Dentro de la cita parafraseada sería el único caso en donde no se va a colocar el número de página, a diferencia de cuando es una cita textual. Aquí tenemos nuevamente citas. Las citas se indican dentro del texto. A estas citas que se colocan entre comillas, perdón, entre paréntesis, se les llama también citas parentéticas. Sí, se les llama parentéticas, pues porque todos los datos de la fuente se colocan entre paréntesis. Los datos de una cita parentética sería el apellido paterno del autor, seguido del año de publicación, y el número de página o el número de párrafo. Las referencias se indican, como ya se los había comentado, al final de un texto. Si tuviera un autor cuyo apellido es Aguilar, lo coloco al inicio de la lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco hasta el final de la lista de referencias. Y pues bueno, pues aquí llegamos a una etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda al respecto de lo que hemos estado hablando acerca precisamente de este proceso de escritura, de la redacción de un ensayo argumentativo o bien del formato APA. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bien, María Esther dice que no tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Para los alumnos que estén escuchando posteriormente la videoconferencia, si después surge alguna duda, pues con todo gusto la pueden externar al correo electrónico de gacenteno@ub.edu.mx o bien lo pueden externar pues por medio de la mensajería, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta con respecto a APA o con respecto a cómo se puede elaborar el ensayo que van a estar elaborando dentro de la última parte del módulo, que sería dentro de la unidad 3, pues ahí estaría esta parte de poder elaborar este texto, este género discursivo que es tan importante pues dentro de diferentes ámbitos académicos, ¿no? Casi siempre nos dejan elaborar un ensayo académico dentro de diferentes asignaturas o como un trabajo, como un proyecto final, y por lo tanto siempre va a ser importante el poder realizarlo. Bien, pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Les voy a pasar también posteriormente la grabación para que la puedan tener. Sí, y a partir de ello, si hay alguna duda, pues puedan también revisarla conmigo. Muchas gracias por estar dentro de esta sesión, Daniel, María Esther. Espero que tengan una excelente tarde. Gracias, María Esther. Hasta luego. De nada, Daniel. Hasta luego. Bonita tarde.